Record. Presentación. Muy bien. ¿Qué son los virus? Vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces, los virus, como dice ahí, son parásitos intracelulares obligatorios. Es decir, un virus, si no tiene una célula, no puede vivir. Es decir, fuera del huésped, ya sea animal o humano, no puede vivir. Necesita sí o sí vivir dentro de una célula para desarrollarse. ¿Por qué? Porque los virus no producen sus propias proteínas. Entonces, necesitan del aparato de Golgi y del retículo endoplasmático para poder desarrollarse. Entonces, tenemos los virus se dividen en ARN o ADN según el tipo de genoma que tengan. Van a tener siempre una cápside que va a tener diferentes formas o tipos, ya lo vamos a ver, y algunos tienen envoltura, como un saquito. Y los componentes virales se ensamblan. Es decir, el virus, para poder replicarse, entra a una célula, ¿sí? Empieza a desarrollar todas las proteínas, es decir, con su ARN mensajero se empiezan a hacer todas las proteínas, y una vez que están hechas las proteínas por la célula, esos componentes se ensamblan. Vamos. Entonces, ¿por qué la pregunta del millón? Hay que estudiar a los virus. ¿Cuál es la importancia? Bueno, los virus tienen una importancia biológica, una importancia clínica y una importancia en investigación. ¿Mm? La importancia biológica es porque son causantes de numerosas enfermedades. Sí, bueno, ya estamos conociendo una bien cerca. Después tienen una importancia clínica, ¿sí? Dada estas enfermedades que producen. Y los virus también son utilizados en investigación para ya sea elaborar vacunas o saber los mecanismos por los cuales se reproducen. Qué grandes son los virus. Si nosotros vemos esta diapositiva, vamos a ver que acá tienen ejemplos de poxvirus, herpes virus, virus influenza, que es el de la gripe, picornavirus, que es el del polio. El tamaño del virus, si lo comparamos con nuestro viejo amigo el Staphylococcus aureus, fíjense qué chiquititos que son con respecto a la bacteria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a los virus no los podemos observar al microscopio, sino que directamente los tenemos que cultivar o los tenemos que detectar a través de la presencia de anticuerpos. No se puede de otra forma. Entonces, ahí es para que vean el tamaño. Los virus no se pueden ver, entonces hay que, de esta forma, como les dije antes, hay que tratar de detectarlos porque son muy pequeñitos. Y esto es bueno para tener en cuenta cuando uno utiliza
filtros o barreras para esterilizar. ¿Cuál es la importancia del esterilizar los materiales que se van a trabajar con virus? Eso es extremadamente importante, dado el tamaño del virus. Estaba mirando el chat, por eso me distraje. Bueno, entonces, si nosotros tomamos en cuenta la estructura de un virus común, cualquiera, aunque se parezca en el perfil, como estamos mirando en la fotografía, se puede parecer a un coronavirus, pero en general los virus van a contar con el genoma, por supuesto, que está aquí en el centro. Después van a tener la nucleocápside, ¿sí? Que es importante, que es lo que va a cubrir al genoma. Eh, Algunos van a tener la envoltura, que es lo que les dice acá. Van a tener una matriz de lipopolisacáridos. Bueno, van a tener la cápside. Después van a tener retrotranscriptasa. Si es un virus RNA, va a necesitar la retrotranscriptasa. Va a necesitar integrasas, proteasas y otras proteínas de superficie, ¿sí? GP120, como les dice acá, no quiere decir que todo se llama GP120, pero esta proteína de superficie generalmente es la que le permite al virus ingresar a la célula huésped. ¿Mm? Y después tenemos otras proteínas que son de anclaje, para que pueda el virus primero ingresar a la célula huésped y de la célula huésped por endocitosis generalmente ingresa a la célula, bueno, a la membrana de la célula huésped. Ok. En general, vamos a ver que si el anterior que vimos es un virus como puede ser cualquiera que infecte a un humano, ¿m? Con sus proteínas de superficies y todo lo que vimos. Este ejemplo es la forma que tiene un bacteriófago. El bacteriófago es el virus de las bacterias, ¿sí? Las bacterias también se infectan y también reciben información a través de los bacteriófagos. Si nos acordamos un poquito de bacteriología del año pasado, una de las formas de enviar información a una célula huésped era a través de la transfección, que era la infección por un fago. Bueno, acá tenemos al fago. Entonces, este generalmente tiene la forma, es un bacteriófago. Entonces tenemos una parte que se llama cabeza y otra parte que se llama cola. Y dentro de la cabeza está el genoma del bacteriófago, sí, que es puede ser el ADN, la cápside proteica, y después tiene una forma que tiene como una especie de cuellito, se le dice collar, todo una lámina, núcleo, y después tiene estas patitas forman parte de la cola, y estas son las fibras de la cola. Lo que le sirve estas fibras de la cola es para poder anclarse a la célula huésped. Entonces, fíjense como si fuera un cohete que va a alunizar. Bueno, así hace el bacteriófago con en la membrana de la célula huésped, que sería la bacteria, ¿sí? Bueno,
Entonces, habíamos dicho que una de las características de los virus era primero el genoma, que los diferencia en dos grandes grupos. La mayoría de los que vamos a ver en la cursada son RNA, salvo algunos como ser herpes, adenovirus y papilomavirus, que son DNA. Todos los demás son RNA. Entonces va a ser fácil para aprendérselo, porque sacando estos tres, todos los demás son ARN virus, los que vamos a ver, entonces no nos vamos a equivocar. El ADN puede ser, bueno, por supuesto, doble cadena o simple cadena. Si es doble cadena puede ser lineal o circular. Si es lineal, tenemos a estos dos, adenovirus y herpes, que son muy conocidos porque producen uno exantemas e infecciones de piel y adenovirus, infecciones respiratorias o gástricas. Y si no, el ADN puede ser circular, doble cadena circular, como en el caso del papiloma virus. Y después tenemos ADN simple cadena, que también puede ser lineal o circular. Este parvovirus, si alguno tiene un perro, bueno, muchas veces se los vacuna contra parvovirus, ¿sí? Existe un parvovirus B19 que puede producir infecciones en humanos. Bueno, el parvovirus B19 también lo vemos, sería un cuarto que tendrían que aprender, que es DNA virus. Pero vamos a ver cómo vamos en tiempo. Y después los otros son RNA, que pueden ser simple cadena y lineal, y que tienen la característica de estos virus RNA es que su genoma puede ser fragmentado o segmentado. Es decir, está formado por segmentos o no. Y les pone un ejemplo, el virus de la gripe, que es el virus influenza. ¿Sí? Entonces, acá es simple RNA, simple cadena, lineal y fragmentado. Y después tenemos otros tipos de virus que pueden ser RNA doble cadena. Todos los que vamos a ver que producen enfermedades respiratorias son de virus de RNA de este grupo, generalmente. Es raro que veamos un doble cadena, ¿sí? Entonces, bueno, más simple todavía. Bueno. Acá está. A su vez, dentro de los que son RNA virus, vamos a tener aquellos que sean polaridad positiva. Eso quiere decir que directamente el ARN mensajero se traduce a proteína. Y si no, los que son polaridad negativa, en el cual el ARN que tiene que pasar a ARN polaridad positiva para poder traducirse a proteína. Un poco rebuscado. Y algunos tienen polaridad mixta, o sea, más menos. Pero a este no lo vamos a ver al arenavirus, así que no hay problema. Pero es simplemente datos. ¿Qué quiere decir? Un virus RNA directamente su genoma va a ser traducido por la célula huésped para hacer las diferentes proteínas que van a formar parte de lo que se dice el virión, ¿sí? Porque el virión es la partícula completa, o sea, el genoma más la envoltura, la cápside, las proteínas de superficie y todo lo que tenga.
Y en cambio, los virus ADN tienen un pasito más porque ese ADN tiene que ser leído o convertido a RNA y después leído a proteína. Dentro de la partícula viral habíamos visto que había un elemento que se llamaba cápside. Entonces, la cápside es una estructura que rodea y protege al genoma viral y está formado por proteínas codificadas por los genes del virus. Muy bien. Estas proteínas que forman la cápside tienen un nombre que se llama protómero. Y las cápsides van a tener una forma en el espacio, que es lo que se llama la simetría. Por eso, las cápsides se dividen en helicoidal, icosaédrica, binaria o compleja. Esta es por la forma que adquiere esa cápsula en el espacio. Entonces, acá hay ejemplos. Acá tenemos una simetría helicoidal. Imagínense esto con mucha imaginación como si fuera un tirabuzón. Bueno, acá se ve, ¿ven? ¿Ven? Entonces, todo eso que forma como una especie de, no sé, ¿cómo le puedo decir? Algo que se enrolla. Bueno, Espiral. un Re espiral, ahí fuerte. está, gracias. Como una espiral, bueno, eso es simetría helicoidal, ¿sí? Bueno, acá les pone un ejemplo, el mosaico del tabaco, que a su vez este virus es desnudo, quiere decir que no tiene envoltura, porque habíamos dicho que la cápside la tenían todos, pero que algunos podían tener envoltura y otros no. En este caso es un virus, se le dice desnudo, porque no tiene el saquito arriba de la espiral. Y el mosaico del tabaco es un virus que se utiliza mucho en investigación. Si ustedes leen cualquier libro de virología o cualquier artículo, muchas cosas que se saben de la reproducción de los virus es justamente por el virus del mosaico del tabaco. Así que para que lo conozcan. Y existen otros virus en que también es simetría helicoidal. Acá no la ven tan clara como acá, que es una espiral, pero bueno, créanlo, pero que pueden llegar a ser envueltos. Bueno, acá les pone un ejemplo, el ortomixovirus. Es decir, como les dice acá, la cilíndrica helicoidal puede estar extendida o enrollada sobre sí misma. Bueno, cada virus ocupará su nucleocápsido, el espacio que sea necesario, pero lo importante es saber que por qué se llama helicoidal, ¿sí? Y después tenemos aquellos que tienen simetría icosaédrica. Fíjense, si miran los dos dibujos, es la simetría, es bien de un polígono, ¿sí? Por eso se lo llama icosaédrica, se tiene con lados y vértices. Entonces, también dentro de los que tienen simetría icosaédrica, vamos a tener los desnudos y los envueltos. Entonces, como les dice acá, son icosaedros regulares de 20 caras triangulares, 12 aristas. No hace falta que sepan esto, simplemente saber que simetría icosaédrica es porque tiene una forma geométrica. Y acá les nombra algunas partes del virus, que esto se ve mucho en los adenovirus, conviene el ejemplo de acá,
que tienen unas proteínas que reciben un nombre. Tiene como estos circulitos, estas bolitas, que son las que forman, vamos a decirlo, los ángulos de la forma icosaédrica. Entonces, a estas bolitas se las llama pentón, ¿sí? Que le dicen como que es un vértice, y estas proteínas que están acá rellenando el triangulito, se lo llama exones. Eso es característico de los adenovirus, como se ve acá. Y les dice, bueno, que estos dos, pentón y exón, forman los capsómeros esferoidales. Bueno, entonces quiere decir que lo ven porque tienen forma de pelotita, ¿ven? Entonces, por eso son capsómeros esferoidales, pero todos ellos constituyen lo que es esta forma geométrica que tiene el virus. En el caso del herpes, también van a ver la forma así de polígono que tiene la cápside, y también tiene sus proteínas, pero es que forman capsómenos hexagonales. O sea, las proteínas son más bien alargaditas y formando hexágonos, ¿sí? No redonditos como en el adenovirus, sino más bien formando hexágonos. Y fíjense que tiene una envoltura, y todos los virus que son envueltos van a tener unas proyecciones proteicas que se llaman espículas. O sea que no es la espícula patrimonio del coronavirus, ¿no? Sino que es, es de todos los virus que son envueltos, porque necesitan estas proteínas de superficie para poder anclarse en la célula huésped. Así que ahí está. Bueno, las otras formas, vamos a decir, en el espacio que tenía la nucleocápside, podían ser binaria o compleja. Entonces, binaria es el ejemplo de un bacteriófago. ¿Por qué binaria? Porque está formada, como habíamos visto antes, por una cabeza y una cola. Y acá hay como un cuello que une una parte y la otra. Por eso se le dice binaria. Entonces, tiene generalmente cabeza icosaédrica, ven, si ven la forma de un polígono, y cola helicoidal. Bueno, porque hace una cosita. Y puede llegar a ser también compleja, ¿sí? Acá les pone un ejemplo, es el poxvirus, en el cual tienen el ADN y tienen una cápside que puede ser helicoidal o icosaédrica, recubierta por una envoltura laxa. O sea, laxa, que, oh, Dios, me moví, acá está. Oh, epa. Bueno, entonces, quieren esa envoltura es laxa, que quiere decir que como un elástico, ¿sí? Que se puede cambiar de forma, hace que puedan adquirir diferentes formas los virus. Pueden ser ovoides, como dice acá, esféricos o pleomórficos. Eso por la envoltura que le da elasticidad. No son tan estáticos como los otros que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces les dice, ¿cómo está formada la envoltura? Entonces recordemos que la envoltura es una capa membranosa que rodea la nucleocápside de diferentes virus. Y esa envoltura va a estar formada por lípidos, proteínas y glicoproteínas, o sea, proteínas con azúcar. Entonces, fíjense que los lípidos provienen de las membranas de la célula huésped. Miren qué vivo que es el virus. Se agarra todo, no solamente se reproduce dentro de las células, sino que también, puff,
se reproduce, se agarra un pedazo. Las proteínas están codificadas por los genes del virus y las glicoproteínas, ¿sí?, forman parte de lo que son las espículas o peplómeros. Quiere decir que las glicoproteínas, ¿dónde van a estar? ¿En los virus envueltos? Ah, qué boludo. O desnudos. En En los la virus superficie. envueltos solamente. Es decir, van a tener lípidos y proteínas, van a tener todos, porque ya sea para formar la cápside o para formar la envoltura, van a tener lípidos y proteínas. En el caso de la envoltura, aparte de los lípidos y las proteínas, van a tener las glicoproteínas. Y solamente las glicoproteínas las ven en las espículas, ¿m? Que son esas cositas que salen para afuera. Bueno, Profe, sí, consulta. decime. Cuando dijo que entraba por endocitosis, la membrana, o sea, esa envoltura quedaba fusionada a la membrana del huésped o también ingresa dentro de la célula. No, ingresa dentro de la célula, es Todo. como que hace, es decir, al entrar el virus entra por endocitosis y después de alguna manera al romperse ese endosoma, algo de la proteína del huésped, de la membrana del huésped va a arrastrar. Ok, queda dentro, no en la membrana fuera del huésped. Claro, exacto, queda adentro. Bien. Ujú, Sí, sí, cuando salen, toman membrana del huésped. Eso. exacto, sí, cuando salen toma membrana del huésped. Bien, eso. Muy bien. Entonces aquí hay una diferencia grande entre lo que es un virus envuelto y lo que es un virus desnudo. Contrariamente a lo que ustedes podrían pensar, que es lo que me pasa todos los años, que uno piensa que porque van a tener envoltura, van a ser más resistentes. Y fíjense que es al revés. El virus envuelto no sobrevive en el tubo digestivo, se eliminan por antisépticos locales, se propagan por gotitas y no necesita destruir a la célula para propagarse. ¿M? Porque tiene su envoltura, no necesita destruir a la célula. Fíjense, por eso tomemos como ejemplo el coronavirus. Por eso dicen que el coronavirus, el agua y el jabón lo frena. ¿Sí? Es un virus que es envuelto. Tiene los peplómeros o las superficies esas de glicoproteínas en la envoltura que le permiten unirse a la célula huésped. Y el virus desnudo, en cambio, son más peligrosos. Se propaga mediante fomites fácilmente, resisten los ambientes hostiles, resisten los antisépticos típicos y destruyen a la célula para propagarse. Entonces, es más bonito el envuelto que el desnudo. Sí, esa es contrario a lo que uno podría pensar por el nombre. Entonces, eh, por ejemplo, el virus del VIH es desnudo. Estaba pensando un ejemplo, por eso mis dudas, mi cabeza. Bueno, ahora bien, las proteínas, sí, del virus, las dividimos en estructurales y no estructurales. Las estructurales, como bien dice su nombre, van a ser aquellas proteínas que formen parte de la estructura del virus. Entonces vamos a tener las proteínas de superficie y las proteínas internas. ¿M? Y las no estructurales son las que forman parte de la replicación del virus.
Entonces, algunos virus, si ustedes me pueden preguntar, pero profesora, usted dijo que los virus eran parásitos intracelulares obligados. Entonces, ¿qué proteínas de replicación van a tener? Correcto, el pensamiento. Pero existen virus como los retrovirus, ¿sí? Que van a tener una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es la que necesita para poder convertirse a DNA y de ahí poder ser leído por la célula huésped, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas proteínas que contiene el virus dentro de sí son proteínas que participan en la replicación, ¿sí? Bueno, como queda menos de un minuto, vamos a cortar aquí. Nos vamos a tomar unos 5 minutitos para tomar un café, agua, té o lo que sea, y a los 5 minutos nos volvemos a conectar. ¿Están de acuerdo? Bueno, profe. Sí, Sí, Bueno, profe. profe. Bueno, profe. Dale, hacemos así. Dentro de 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok. Vale. Perfecto.